rellenar ahorita. ¿El aluminio? Correcto. Ven que toda la alúmina que ingresa no está nada en el arrabio, por lo tanto, los 151.4 kilogramos se han ido completamente a la escoria. ¿Sí? Listo. ¿Hay algo más que pueda copiar así de forma inmediata? Eso lo estoy colocando en una mala columna, perdón. Acá serían los kilogramos, porque esta es la columna del porcentaje. Entonces acá voy a colocar masa en kilogramos. 151 kilogramos de aluminio. Si analizamos la sílice, ven que la sílice ingresa en el mineral, pero también ingresa en el coque. Algo sale en el arrabio y algo sale en la escoria. Entonces, de la sílice está un poquito más complicado, pero voy a tener que hacer el balance, ¿sí? Entonces, empecemos a hacer el balance para sílice. Entonces, ¿qué voy a tener? Ingresos. Masa de sílice en el mineral más masa de sílice. ¿Dónde más ingresa sílice? Coque. En el coque, muy bien. Masa de sílice en el coque. No tengo otro ingreso, ¿sí? Entonces, esto sería igual a las salidas. ¿Dónde sale sílice? Masa de sílice en las salidas. Vean que hay algo en el arrabio, ¿sí? Entonces, masa de sílice en el arrabio. Más masa de sílice. ¿Dónde? ¿En la escoria? En la escoria. Listo. En los gases no hay sílice, así que mi balance completo sería de esta manera. Muy bien, voy a ir llenando ahora los datos que tenemos. Masa de sílice en el mineral, ya lo tenemos calculado. En el mineral tengo 178.1. Entonces, tenemos 178.1. Más, masa de sílice en el coque. ¿Tenemos eso? Sí. Sílice en el coque son 100. Más 100. Esto debería ser igual a sílice en el arrabio, ¿sí? Entonces voy al arrabio y acá tenemos que tener cuidado porque el balance que estoy realizando por sílice y no por silicio. El dato en el arrabio es silicio, así que acá tengo que hacer una transformación, ¿sí? De silicio tengo 23, pero acá lo tengo que llevar a sílice. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacer una transformación por estequiometría nada más. La masa molecular de sílice, ¿cuánto es? $60. 60, listo. En 60 de sílice tengo un silicio que pesa 28, ¿está bien? Pero de silicio en el arrabio tenemos 23. Listo. Con esa transformación he llevado ese silicio a sílice. Entonces, más masa de sílice en la escoria, que justamente esa es mi incógnita. Muy bien, resolviendo esto, por favor, ¿cuánto sale? ¿Cuánto tengo de sílice en la escoria? Nos apuramos, por favor, porque no vamos a terminar. 228,81. Ok, 228.8. Estos son kilogramos de sílice. Listo. Vean, con ese dato ya voy a mi tabla y ya la puedo ir completando. Siguiente, tenemos que hacer lo mismo para el óxido de manganeso. Entonces hago mi balance para el óxido de manganeso. Sería masa de óxido de manganeso en el mineral.
¿Tengo algún otro ingreso de manganeso? Jóvenes, ¿ingresa en algún lado más el manganeso? No. No. No, listo. Entonces, ese es el único ingreso. Muy bien. Continúo entonces. Masa de óxido de manganeso en el mineral es igual a salidas. ¿Dónde sale el manganeso? Masa de óxido de manganeso. ¿Dónde? En el arrabio y la escoria. Correcto. Tenemos algo en el arrabio y tenemos algo en la escoria. Entonces, mi balance para el manganeso sería así. Empiezo a completar los datos. Óxido de manganeso en el mineral. Voy a mi tabla. En el mineral tenemos 26.7. Muy bien, entonces voy a añadir eso, 26.7. Esto debería ser igual al manganeso, al óxido de manganeso en el arrabio. En el arrabio, vean, está solo como manganeso metálico. Entonces, otra vez tengo que hacer una transformación. Y son 8, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la transformación. ¿Cuál sería la masa molecular del óxido de manganeso, por favor? 71. 71. Muy bien. En 71 de óxido de manganeso tengo un manganeso que pesa 55, ¿no? Sí, Inge. Y de manganeso, muy bien, y de manganeso en el arrabio yo tengo 8. Listo, con esa transformación ya está. Esto tiene que ser igual a la masa del óxido de manganeso en la escoria, que esa es mi incógnita. Muy bien, ¿cuánto sale, por favor? $16.37. Muy bien, 16.37, lo voy a redondear a 4. Tenemos kilogramos de óxido de manganeso. Listo, voy a mi tabla, completo esto. Y vean que ya tengo completa casi, ¿sí? Mi tabla de escoria. Sin embargo, me falta la masa de óxido de calcio. ¿Cómo calculamos esto? Solo sé que de óxido de calcio hay el 40%, pero no sé cuánto significa. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Si el óxido de calcio es 40%, ¿cuánto es todo lo demás? 60%. Claro, todo lo demás tendría que ser entonces 60%. Y vean que haciendo una regla de 3 ahí, fácilmente podemos calcular la masa del óxido de calcio. Entonces, permítanme acá colocar así. Yo sé que de estos tres, el porcentaje debería ser 60%. Muy bien, hacemos una regla de 3 entonces. Hagan la sumatoria de esto y me dicen cuánto sale el óxido de calcio. Muy bien, apresuramos, por favor. Nos falta todavía otro inciso más. $264.4, Inge. Ok, óxido de calcio sería 264.4. Ok, ¿todos han revisado? La masa de óxido de calcio, entonces tendría que ser la sumatoria de todo
228.8 más 151.4 más 16.4. Todo esto multiplicado por 40 dividido entre 60. ¿Está bien, no? Y ahí tenía que salirles 264.4. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí, Inge, está bien. Sí, Inge. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, la pregunta en el inciso me dice, calcule la cantidad de caliza. No me dice la cantidad de óxido de calcio. Entonces, vean que acá falta un cálculo más. A partir del óxido de calcio tengo que encontrar caliza. Entonces, haciendo uso de esta reacción, vamos a encontrar la masa de caliza, que sería carbonato de calcio. Ok, ¿esto es igual a qué? Un mol de caliza, como pueden ver, esta ecuación está igualada, ¿sí? Entonces, un mol de caliza que pesa 100 kilogramos, forma un mol de óxido de calcio que pesa, ¿cuánto pesa el óxido de calcio? 56. 56. Pero de óxido de calcio acabamos de calcular que se va a conformar 264.4. Listo, con eso entonces ahora sí tengo la masa de caliza. ¿Cuánto sería? $472.14. Ok, 472.1 kilogramos de caliza. Listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí, Inge. Muy bien, con eso entonces ya está resuelto el inciso C. ¿Sí? Me pide cantidad de caliza. Al hacer esta transformación hemos encontrado esa cantidad. Muy bien. Ustedes van a continuar la práctica, por lo tanto, y en el inciso D van a calcular la cantidad de caliza que se necesita para formar una escoria con 40% óxido de calcio, pero ustedes lo van a hacer para el proceso de reducción incompleto, es decir, para los datos del inciso B. ¿Sí? Recuerden que en el caso B hemos asumido que un 5% del hierro se va a perder en la escoria. Entonces, este inciso lo deben resolver de esa manera, asumiendo o contando con ese 5% de hierro que se va a la escoria. Entonces, vean que van a tener que construir una nueva tabla. Entonces, voy a ayudarles un poco hasta esa parte. La escoria, en el nuevo caso, ¿cómo sería? Va a tener los mismos elementos del inciso anterior, pero va a haber algo más. ¿Quién más va a estar en la escoria ahora? Hierro. El hierro, ¿sí? Pero ojo que el hierro no se va como hierro. La escoria, recuerden, es una mezcla de óxidos. Entonces, el hierro que se pierde es hierro en forma oxidada y en su mínimo nivel de oxidación, porque se ha reducido hasta cierto punto. Entonces, lo que voy a tener en la escoria es óxido ferroso. Entonces, vean que su nueva tabla va a tener algo de hierro. Esa es la diferencia con el inciso anterior. ¿Estamos bien? Muy bien, avancemos. Inciso E, calcular, calcular el volumen y composición de los gases.
Otra vez yo voy a realizar el cálculo para el caso de reducción completa y después ustedes para el caso incompleto. Muy bien, en los datos podemos observar que yo tengo ya información de los gases. Me dice que los gases resultantes están en la siguiente relación. Monóxido a dióxido en una relación de 1.5. Por lo tanto, yo ya sé que los gases están conformados principalmente, entonces voy a construir mi tabla acá. Yo sé que los gases están conformados principalmente por monóxido y por dióxido. Listo. Como pueden observar, el principal elemento o el elemento de interés en los gases es el carbono, ¿sí? Por lo tanto, cuando estén realizando este inciso, lo que hay que hacer es un balance de masa para el carbono, porque algo de carbono se está saliendo en los gases. Tener lo siguiente, tengo cantidad de carbono que ingresa. ¿Dónde tengo ingresos del carbono, por favor? En el coque y la caliza. ¿Dónde hay ingresos de carbono? Ingresa en el coque y también ingresa en la caliza, ¿sí? Tengo ingresos de carbono en el coque y en la caliza, muy bien. Entonces voy a realizar mi balance de masa de esa manera. Masa de carbono en el coque más masa de carbono en la caliza. Listo. Creo que no tengo más ingresos. ¿Dónde tengo salidas de carbono? Si recordamos nuestras tablas, vean que hay algo de carbono en el agravio. ¿Tengo algo de carbono en la escoria? Observen la tabla de escoria. En la escoria no tengo nada de carbono. Así que, ¿dónde van a estar mis salidas? Mis salidas van a ser carbono en el agravio más masa de carbono en los gases. ¿Sí? Ese sería mi balance de masa para el carbono. Listo. Empiezo a completar los datos. Carbono en el coque, ¿cuánto es? Carbono en el coque, ¿cuánto es? 900. 900. 900. Listo, 900. Más carbono en la caliza, ¿cuánto es? Bueno, acá tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Yo sé que de caliza tengo 472, pero ¿cuántos carbonos hay en la caliza? Tengo un átomo de carbono. Entonces, haciendo una transformación, acá sería, tengo 12 kilogramos de carbono por cada 100 kilogramos de caliza. Y de caliza yo tengo 472.1. Listo. Esto debería ser igual a carbono en el agravio. Entonces, hoy carbono en el agravio me dice que son 40. Más masa de carbono en los gases, que es mi incógnita. Quiero saber cuánto de carbono se ha ido a los gases. Muy bien, calculamos por favor. ¿Cuánto es? Es 916.65. Ok, 916.
216.65, ¿no? Listo. Entonces, esa es la cantidad de carbono que se va a los gases. Ok, ¿alguna consulta hasta ahí? Ok, ya sabemos ahora la cantidad de carbono que se va a los gases. Tenemos que son 916.65 kilogramos. Sin embargo, como pueden observar, el carbono en los gases está distribuido entre dos elementos, entre dos compuestos, entre monóxido y dióxido. Y sabemos que la relación entre ellos, tal como me dice el enunciado, ¿sí?, de monóxido a dióxido es de 1.5. Entonces, ese dato me lleva a lo siguiente. Entonces voy a anotar acá la relación. Me dice que la relación de monóxido a dióxido es de 1.5. Este tipo de relación, cuando están en fase gaseosa, no es una relación comparando pesos, es decir, de peso a peso. Es más bien una relación mol a mol o volumen a volumen, ¿sí? Por lo tanto, esta masa en realidad no me sirve para hacer la comparación, sino más bien me conviene llevar esto a moles, ¿sí? Así voy a poder usar esta relación del 1.5. Entonces, número de moles de carbono en los gases, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cómo sacamos moles? Sería 76.4. ¿Ya? ¿Cómo eso? Es masa sobre peso molecular. Correcto. Entonces, han dividido 916 entre 12. ¿Está bien? Y de esa manera tenemos los moles de carbono en los gases. Listo. Con eso, entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Estos moles de carbono están distribuidos entre monóxido y dióxido. Están distribuidos entre los dos. Y si yo anoto estas reacciones por medio de las cuales puedo conformar esto, voy a tener lo siguiente. Entonces voy a anotar acá. Cuando el carbono reacciona con oxígeno, me forma primero monóxido de carbono. Y en otra reacción, cuando el carbono reacciona con oxígeno, me forma dióxido de carbono. Si yo igualo estas reacciones, acá me va a hacer falta un medio y con eso está igualada la reacción, ¿sí? Vean que la relación entre el carbono y el monóxido es una relación 1 a 1. Por cada mol de carbono voy a formar un mol de monóxido. Y en la segunda reacción es lo mismo. Por cada mol de carbono voy a formar un mol de dióxido. ¿Está bien? Por lo tanto, estos moles de carbono en los gases, yo los puedo distribuir de esta manera. Número de moles de monóxido más número de moles de dióxido debería ser igual a ¿qué? Debería ser igual a 76.4 kilomoles. ¿Por qué? Porque estos moles de carbono significan, como pueden ver, también mol de monóxido y mol de dióxido.
Puedo hacer esto porque la relación es 1 a 1. Acá tengo, por lo tanto, conformada una nueva ecuación, pero como pueden ver, hay dos incógnitas. No puedo resolver esto todavía, y ahí voy a hacer uso del dato que me daba el ejercicio. El ejercicio me dice que el número de moles de monóxido en relación al número de moles de dióxido es igual a 1.5. Entonces, ven que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, esto ya lo puedo resolver. Bien, esta sería entonces mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Muy bien, resolvemos por favor y díctenme los resultados. ¿Cuánto sale monóxido y cuánto sale dióxido? Muy bien, nos apresuramos por favor. Muy bien, de dióxido me sale 30.56, ¿está bien? Sí, Sí, está bien. Correcto. ¿Y de monóxido cuánto sería? 45.84. Correcto. Listo. Como estos son moles, los multiplico por 22.4. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener el volumen en metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto tengo de monóxido, por favor? ¿Cuánto tenemos de monóxido? Jóvenes, nos tenemos que apresurar. Ahora hay que multiplicar estos moles por 22.4. ¿Cuánto es el volumen de monóxido? 1026,82. Listo, 1026.82. Listo. ¿De dióxido? 684.54. Ok, listo. Entonces ya tenemos esos dos componentes. Ahora, ¿quién más estará en los gases? Si revisamos nuestros ingresos y salidas al proceso, ven que tengo aire. Si está ingresando aire, ¿qué más hay en mis gases de salida? Nitrógeno gas. Nitrógeno gas, ¿sí? Como no me dice nada de exceso, entonces no hay oxígeno en exceso. Pero lo voy a poner así, solamente para que no se les olvide. Si es que hubiera oxígeno en exceso, en mis gases también tendría que haber oxígeno. En este caso no hay. Para sacar el volumen de nitrógeno, ¿no? Necesito saber cuánto aire hay. ¿Sabemos la cantidad de aire que ha ingresado? No sabemos. No sabemos, ¿sí? Por lo tanto, ahora, para cuantificar al aire, tengo que hacer un balance para el oxígeno, ¿sí? Voy a hacer un balance para el oxígeno tomando en cuenta entradas y salidas. Sin embargo, ustedes ya han hecho ese tipo de balance en su diagnóstico
y en su práctica de tostación. Si ustedes recuerdan, el balance para el oxígeno es muy extenso, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tomar algunos atajos para hacer ese balance más rápido. Voy a poner de ejemplo lo siguiente. Si estuviera haciendo un balance para oxígeno, y voy a empezar por el mineral, oxígeno en el óxido férrico, oxígeno en el sílice, oxígeno en la alúmina, todo lo que ingresa lo tengo que restar de la salida, ¿cierto? Porque en el arrabio algo de oxígeno va a haber o no, también dependiendo del proceso. Lo que quiero que comprendan es lo siguiente. Tomando en cuenta la alúmina, por ejemplo, si yo hago el balance de oxígeno en la alúmina que está ingresando, ¿cómo está saliendo la alúmina? La alúmina, vean, en la escoria está saliendo exactamente igual. Es decir, no se ha reducido. Por lo tanto, todo el oxígeno que ha ingresado con la alúmina está volviendo a salir con la alúmina. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, no tiene sentido realizar un balance de masa para la alúmina, porque su oxígeno ingresa y su oxígeno vuelve a salir. ¿Qué es lo que yo quiero determinar en el balance de masa? Necesito determinar cuánto de oxígeno se va a los gases para de esa manera saber cuánto de aire yo necesito para conformar esos gases. Eso es lo que yo necesito saber. Por lo tanto, entonces, yo les recomiendo realizar el balance de oxígeno no tomando en cuenta el mineral, porque muchos de estos vuelven a salir igualitos, ¿sí? Si analizamos la sílice, por ejemplo, algo de la sílice se ha reducido, pero la mayoría se ha ido a la escoria. Por lo tanto, no conviene realizar el balance de oxígeno aquí, porque el oxígeno vuelve a salir otra vez en la escoria. No sé si eso está quedando claro. Cuando hagan el balance de oxígeno, les recomiendo hacer el balance de oxígeno no en la entrada, sino más bien en el producto reducido. ¿Quién es mi producto reducido? El arrabio. Porque en el arrabio, vean, tengo hierro. Pero ¿de dónde está viniendo este hierro? Todo este hierro que está en el arrabio antes era óxido de hierro. ¿Qué ha pasado con su oxígeno? ¿Dónde está este oxígeno? Jóvenes, ¿dónde se ve el oxígeno? En el dióxido de carbono. Correcto, ¿sí? El oxígeno va a formar o monóxido o dióxido, es decir, se va a ir a los gases. Acá tengo algo de silicio en el arrabio, pero este silicio no era silicio, antes era sílice. ¿Dónde se ha ido su oxígeno? Otra vez a los gases. Entonces vean que quien me da una buena referencia del oxígeno que se va a los gases es el arrabio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces por eso voy a hacer el balance de oxígeno, no tomando en cuenta el mineral, sino más bien tomando en cuenta el arrabio. Ese va a ser mi atajo y de esa manera lo voy a hacer más sencillo. Muy bien, entonces vamos a nuestro inciso, habiendo hecho la explicación del por qué, y vamos a hacer nuestro balance para el oxígeno. ¿Cómo sería entonces mi balance para el oxígeno? Para hacer mi balance de oxígeno, como les decía, voy a tomar en cuenta primero al arrabio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi balance de esta manera y voy a anotar cantidad de oxígeno que se ha reducido, es decir, que ha ido a los gases a partir del mineral reducido. Lo voy a anotar así. Es decir, todo el oxígeno que ha perdido el mineral por el proceso de reducción. Muy bien, ¿a qué sería igual? Recuerden que en el arrabio teníamos 935 de hierro, ¿sí? Tengo en el arrabio 935 de hierro.
Pero, ojo, que este hierro no era hierro. ¿Cuántos oxígenos ha perdido este hierro? Entonces, recuerden que antes estaba como óxido férrico. Es decir, me voy a anotar aquí como una chanchulla para que no se me olvide. Antes estaba así, como óxido de hierro. Vean que por cada 2 hierros, ¿cuántos oxígenos se han perdido? 3. Entonces, eso estoy anotando acá. Hay 3 por 16 oxígenos. Hay 3 por 16 oxígenos. Perdón. Hay 3 por 16 oxígenos que se han perdido por cada 2 hierros. ¿Cuánto pesan 2 hierros? 2 por 56. Listo. Y eso lo voy a multiplicar por los 935 de hierro. De esa manera, vean, estoy calculando todo el oxígeno que se ha perdido para formar estos 935 de hierro. Lo mismo voy a hacer para el siguiente componente. Voy a la radio, veo que de silicio tengo 23. Entonces vuelvo acá, tengo 23 de silicio. Pero el silicio, otra vez voy a anotar mi chanchulla acá, no estaba como silicio al principio, sino estaba como silicio. ¿Cuántos oxígenos se han perdido? Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar esto. ¿Cuántos oxígenos se han perdido? Se han perdido 2 oxígenos, que sería 2 por 16. Eso se ha perdido por cada silicio, y cada silicio pesa 28. Pero yo no tengo 28, sino más bien tengo 23. Listo, continuamos. Siguiente componente de la radio más. Voy a la radio, el siguiente es el carbono. No tomo en cuenta el carbono porque el carbono ya hemos hecho su balance de masa. Siguiente, manganeso. De manganeso tengo 8. Entonces vamos a hacer nuestro balance para el manganeso. Tengo 8 kilogramos de manganeso, pero otra vez el manganeso no ha ingresado como manganeso, ha ingresado como óxido de manganeso. ¿Cuánto de manganeso se ha perdido? Se ha perdido, perdón, ¿cuánto de oxígeno se ha perdido? Se ha perdido 16 kilogramos de oxígeno por cada 55 de manganeso. Al hacer esto, por lo tanto, vean que yo tengo mi balance representando todo el oxígeno que ha perdido el mineral para reducirse a la fase gaseosa. Muy bien, ¿cuánto sale esto, por favor?